Pues a veure, vostès com estan de l'esquena? Tenen problemes des del confinament? Estan millor, estan pitjor? Han notat coses rares o diferents? Nos hemos venido a hablar con nuestro amigo Saman Poramini. Saman, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, me alegro mucho otra vez a contar con vosotros. De nuevo estamos aquí en tu clínica de Alcoy, en esta habitación es donde tratas a tus pacientes. Claro, se llama sala de ajustes. Sala de ajustes, lo dejamos, palabras técnicas. Saman, me gustaría que me hablaras un poco, a ver, ya ha pasado el verano, estamos ya en invierno casi casi, la gente, ¿qué te cuenta de ese confinamiento? ¿Aún tienen secuelas? ¿Aún nos encontramos mal de aquellos meses que estuvimos encerrados en casa? Cuéntanos un poco, a ver. Pues mira, me alegro mucho que la gran mayoría de los pacientes han vuelto, pero es cierto que aún tenemos pacientes que todavía tienen un poco de miedo y espero que ya cuando pasan estos meses también podemos contar con el resto de los pacientes. Hay mucha gente que han sido mis pacientes durante muchísimos años y vienen para el tema de mantenimiento y no han tenido problemas durante años, pero han dicho que durante el confinamiento han sufrido recaídas. También tenemos muchos pacientes que empiezan la consulta, la primera consulta, con las palabras de: desde el confinamiento ya tengo dolores de espalda, o me duele el cuello, o me duele la cabeza. Entonces ahora mismo vamos a hablar de los motivos de lo que yo pienso ha sido la causa. ¿La gente tiene patologías nuevas? Estás hablando, desde el confinamiento me duele la cabeza. Antes no les dolía y ahora sí. Antes tenían unos dolores y ahora tienen otros diferentes. Sí, por ejemplo, nosotros aquí, por supuesto, veamos gente con dolores del cuello que a veces son las causas, a veces principales, de mareos y vértigos. Y de vez en cuando tenía yo pacientes que decían: mira, tengo mareo y me caigo del suelo, o sea, pierdo el conocimiento. Y quizás me entraba uno cada 6 o 7 meses con este tipo de síntoma. Y últimamente estoy viendo cada 2 semanas, cada 3 semanas, el paciente que típicamente tiene mareo, pero mareo tan mal que caen al suelo y han tenido que acudir a las urgencias. ¿Y eso por qué? Cuéntanos, a ver un poco. Pues ¿A qué mira, se puede deber? realmente, a ver si nos podemos apreciar esta parte, en la parte de arriba de la columna, que son la parte cervical, cuando tienen las vértebras en esta zona que pinzan nervios, puede provocar dolores de cabeza, dolores del cuello, mareos, vértigos, y es típico, en mi opinión, se pinzan las vértebras típicamente por el estrés emocional. ¿Y quién no ha sufrido estrés emocional en estos meses que hemos estado encarcelados, hemos estado Encerrados. sin trabajo y con preocupaciones de qué nos va a pasar? Y todo esto, especialmente gente como nosotros que tenemos empresas, tenemos clínicas. Y entonces este tipo de pinzamiento es el típico que puede provocar mareos a veces tan mal que la gente sufre esas caídas hacia el suelo. ¿Y eso por qué? Porque durante el confinamiento hemos tenido una actividad, aparte del estrés, de la presión psicológica, hemos tenido una actividad más sedentaria, menos ejercicio, más sofá, más nevera. Cuéntanos un poco también todas esas características. Pues mira, tú imagínate que, por cierto, si estamos viendo algunas imágenes ahora mismo, todo empezó hace unos meses, de repente todo cambió para todos nosotros. Ya tenemos que estar con mascarillas, ya nos hablan de distancias y tenemos que hacer esas cosas que nunca antes teníamos que hacer. Y sin embargo, podemos ver, por ejemplo, ahí unas imágenes de gente haciendo estiramientos, ejercicios. Había gente que durante el confinamiento decían: pues mira, aunque no puedo salir de este piso, sí que voy a mover mi cuerpo, voy a hacer algo. También podemos ver algunas imágenes de la gente que están abriendo las neveras
comiendo nada más o simplemente mucho tiempo en el sofá y dejando el cuerpo físicamente, entrando en el estado de obesidad. La obesidad es enemigo de tu espalda y es muchas veces la causa de dolores de espalda. También es cierto que hicieron un estudio ya reciente en Reino Unido para ver por qué la gente joven, es decir, la gente entre 20 y 44, por qué tenían un 36% de aumento en dolores de espalda después del confinamiento. Y al final, y también ahora vamos a ver la gente que está teletrabajando unas imágenes, y la conclusión fue que esa gente tenía que trabajar desde la casa. Su ordenador estaba a veces encima de la mesa del comedor, en la cocina, en la cama, en el sofá. Malas posturas. Además, a la vez que estás trabajando, cuidando a los hijos, tus hijos a que la normalmente familia. iban al colegio. Entonces ha sido una acumulación de todo esto que de repente la gente está teniendo nuevos dolores de espalda y cuello. Claro, hablas del teletrabajo. Sí, el teletrabajo es muy bonito, es muy cómodo porque estás en casa si no tienes a los niños, pero claro, no tenemos las instancias de nuestra casa preparadas para una posición correcta, para estar sentados bien, para tener el ordenador donde toca, una buena silla, y entonces todo eso repercute. Claro que sí. Y por ejemplo, la semana pasada tuvimos un paciente que nos dijo que le dolía un montón el brazo, que no podía levantar el brazo, que tenía hormigueo en la mano, o sea, síntomas de hernias discales en el cuello. Y todo empezó en el confinamiento. Entonces preguntamos a este señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Una caída? ¿O has tenido un accidente? Y me dijo simplemente, estuve yo 10 o 12 horas en un lado de mi cuerpo apoyado mirando la televisión durante el confinamiento. Y así empezó. O sea, esas posturas que nunca antes, obviamente, tenían que tener y de repente, como dices tú, las pantallas inadecuadas, mucho más horas delante de la televisión, delante del ordenador, los móviles y, por supuesto, delante de la televisión, donde salía... pues en mi opinión en esta época nada sí, no era durante el confinamiento o veías series o películas o mala cosa. De todas formas, 12 horas, 10 o 12 horas apoyado viendo la tele también era un poco de, chico, levántate y haz otras cosas, ¿no? Todos estos problemas y estos vicios o malas posturas que hemos realizado durante el confinamiento tienen solución. Es decir, con una buena sesión, con una buena terapia, con un buen tratamiento, ¿podemos volver a estar bien? Sí, por supuesto. Lo importante es, siempre decimos nosotros, vamos a encontrar la causa del problema. Por ejemplo, ese señor con el dolor en el brazo me dijo que había ido a su médico de familia, que estaba tomando muchos medicamentos y no estaba mejorando. Pues no, porque en este caso estás tapando un síntoma, lo que decimos tú y yo en todos esos programas. En este caso hay que ver de dónde viene. Pues viene porque ha sufrido unos pinzamientos que habrá que corregir. Y eso es lo que hacemos aquí en Chiropractic Alcoy, a través de, mira, justamente como dice el nombre de la puerta, ajustes quiroprácticos. Hecho con las manos, a veces con un aparato pequeño, es un movimiento rápido, específico, ¿vale? Para recolocar esos pinzamientos sufridos durante el confinamiento. Sería recolocar, ¿no? Aquí tenemos la famosa columna, sería recolocar todo lo que tenemos, lo que teníamos mal, ¿no? Los pinzamientos, por ejemplo, ¿dónde se pueden? Un pinzamiento, explícanos pues, a ver. Mira, tú imagínate, normalmente, pues lo que podemos ver aquí, que los huesos de la columna, que son las vértebras, en teoría tienen que estar en una línea, o sea, en un mundo perfecto. Cuando uno sufre una caída, golpe, accidente, malas posturas, cualquier tipo de estrés puede provocar normalmente un ligero rotación o desplazamiento de una vértebra, pero este ligero desplazamiento o pinzamiento llega a tocar lo que vemos aquí en amarillo, que es un nervio. Y este nervio, cuando sufre un
pinzamiento o una presión es como poner tu pie encima de una tubería de agua. Entonces ya pasa menos información nervioso hacia los órganos, las zonas de tu cuerpo. Y esto va a empezar a provocar síntomas y no debemos de estar tapando los síntomas, debemos de estar pensando de cómo se puede corregir la causa. Y la causa es recolocar la vértebra a su sitio. Saman, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Esto rojo que tiene aquí la vértebra, qué es? ¿La giramos? Pues lo que tenemos aquí se llama una hernia discal y es bastante común en las personas que tienen dolores de espalda. Es muy doloroso y depende del tamaño que tiene, pero cuando llega a tocar el nervio, pues al final esos nervios se juntan, entran en las piernas y duele muchísimo y tiene un nombre, se llama ciática, porque es inflamación de este nervio que entra en la pierna. Y esto duele muchísimo. Típicamente, muchas personas después del confinamiento, por la culpa de coger peso y obesidad, quejan de este problema. ¿Y eso tiene solución? Eso tiene solución. Y como siempre, pues dale tiempo y ten paciencia, porque a veces la solución no es lo que la gente piensa que es un día para el otro. Eso no es tomar 2 pastillas para tapar un dolor de cabeza, es empezar otra vez a corregir algo que quizás has tenido antes del confinamiento y justo en el confinamiento por el estrés extra ya llegó a dar lugar a los síntomas más graves. Saman, recuérdanos dónde estás aquí en Alcoy y la gente que quiera y que pueda estar interesada, que se acerque, que os pregunte, porque aún tiene tiempo, aún está a tiempo para corregir sus problemas, ¿no? Por supuesto, estamos en calle Alcolecha número 5, estamos enfrente de la fábrica, el centro de salud. También, por supuesto, estamos en Alicante, estamos en la explanada en Alicante. Y encantados a recibir todas las personas que nos necesitan. Pues ya lo saben, si volen, Saman estará aquí preparado y esperándoles para solucionar todos sus problemas, porque seguro que nos están viendo y habrán dicho, yo después del confinamiento no me aclaro con la cabeza, no me aclaro con la espalda, me duelen los brazos, me duelen las piernas. Pues posiblemente aquí está la solución. Saman, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, como siempre, hablar contigo. Igualmente.